Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 10 posibles refuerzos que podrían llegar a River en el transcurso de algunos de los siguientes mercados de pases que se van a llevar a cabo entre enero y febrero del 2024 y después entre julio y agosto del año que viene. Como siempre, cuando hago estos videos de listas de jugadores que podrían ser incorporaciones de River, está claro que no todos van a convertirse en refuerzos. Sin embargo, hay algunos que finalmente se terminan transformando en nuevos jugadores del más grande. De hecho, cuando hice una lista, por ejemplo, de 10 futbolistas en mayo de este 2023, en la misma estaban incluidos jugadores como Facundo Colidio y Manuel Lanzini, que terminaron convirtiéndose en refuerzos. Después también en esa lista había nombres como los de Diego Baloyes, exjugador de Talleres, y Nicolás Otamendi, que finalmente por un motivo u otro no terminaron siendo incorporaciones del más grande. Por eso mismo, en definitiva, en este video vamos a estar hablando de 10 jugadores cuyos nombres surgieron durante estas últimas semanas como para reforzar el plantel de River de cara al 2024, sabiendo que sí o sí el equipo tiene que mejorar en cuanto a jerarquía de algunos futbolistas y obviamente en algunas posiciones puntuales donde sí o sí se necesita un refuerzo. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con un nombre que empezó a surgir con muchísima fuerza otra vez durante estas últimas semanas, que es el nombre de Leonardo Godoy, lateral derecho que se desempeña en Estudiantes de La Plata y que a mitad de este 2023 parecía tener todo acordado para irse transferido al Beşiktaş de Turquía, pero finalmente se quedó en el pincha y ahora su futuro, de cara a lo que va a ser el 2024, es un tanto incierto, porque el jugador había manifestado intenciones de partir. El inicio de esta segunda mitad del 2023 no lo tuvo en su mejor rendimiento, pero en estos últimos cotejos, de la mano de Eduardo Domínguez, ha vuelto a recuperar su nivel. De hecho, fue una de las figuras en el triunfo de Estudiantes 3-2 sobre Boca en las semifinales de la Copa Argentina para hacer que el pincha se convirtiera en finalista. Enfrentará en ese duelo final a Defensa y Justicia, y recordemos, el ganador de ese duelo entre Estudiantes y Defensa enfrentará a River en el 2024 por la Supercopa Argentina. Pero volviendo al caso de Godoy, River tuvo alguna que otra intención para contratarlo a mitad de año, pero se cometió el peor error, a mi entender, del último mercado de pases, que fue que el millonario decidió no ir en búsqueda de un lateral derecho, no porque el único al que se podría ir a buscar es Godoy, porque a lo mejor hubieran dejado de lado a este lateral de Estudiantes si es que creían que el dinero que pretendía el pincha era muy exagerado, pero hubieran ido en búsqueda de otro. La realidad es que River dejó al libre albedrío el lugar de marcador de punta diestro, y es por eso que durante todo este semestre se turnaron entre Marcelo Andrés Herrera y Santiago Simón para ocupar ese lugar, teniendo en general rendimientos bajos. Hay algunos que se destacan, como el nivel que tuvo Herrera en la Bombonera contra Boca o el rendimiento que tuvo Simón contra Independiente en el Monumental, pero después poco más. En la mayoría, en la general de los partidos de este segundo semestre del 2023, River no ha tenido un lateral derecho consolidado. Leonardo Godoy tiene 28 años, tiene experiencia internacional porque ha jugado tanto la Libertadores como la Copa Sudamericana, y por eso mismo parecería ser un jugador indicado como para reforzar ese sector, teniendo en cuenta que es cierto también que no hay una gran cantidad de laterales derechos para contratar en el ámbito local, que habría que meterse minuciosamente en algunos futbolistas puntuales del fútbol sudamericano como para reforzar la plantilla de River. Pero Leonardo Godoy vuelve a aparecer. Se sabe que River sí o sí tiene que tener un lateral derecho. No volver a incorporar un jugador en ese sector sería algo imperdonable en materia de fichajes, porque es el único lugar donde hoy por hoy River no tiene un jugador que pueda ser titular. Después, en los otros sectores del terreno de juego, River tiene jugadores que necesitan mejorar su nivel o traer a otros para reemplazar a los que lamentablemente no han tenido un buen rendimiento, pero en definitiva hay futbolistas en los otros 10 lugares de la cancha. En cambio, en el lateral derecho no lo hay. Por eso mismo Godoy vuelve a aparecer.
En su momento Estudiantes había pedido alrededor de 5 millones de dólares para desprenderse de él. De hecho, el monto por el cual lo iba a vender al Besiktas era de 2,5 millones por el 50% del pase. Sin embargo, se terminó quedando en el equipo de La Plata y ahora nuevamente River ha preguntado por él. Veremos si a comienzos del mes de enero empiezan las negociaciones como para que sea nuevo refuerzo del millonario. Y nos metemos ahora en otro lateral derecho que me parece que es el gran acierto de este año, por lo menos en un equipo del fútbol argentino, incorporando a un jugador que era desconocido absolutamente por todos. Agustín Santana es el lateral derecho de Defensa y Justicia. De hecho, estoy nombrando a los dos marcadores de punta diestros que van a jugar la final de la Copa Argentina, por lo que algún mérito en general tuvieron a lo largo de este 2023. Agustín Santana había quedado libre a finales del año pasado del fútbol uruguayo y Defensa y Justicia, conociendo sus condiciones, lo incorporó, le hizo contrato por 1 año y cuando todo parecía que iba a quedar libre con el pase en su poder el 31 de diciembre de este 2023, decidieron renovarle el vínculo para que en caso de que alguien lo viniera a buscar, tener un rédito económico. Un gran acierto de Defensa y Justicia en este jugador que no había sido visto absolutamente por nadie. Tiene 26 años y la realidad es que ha tenido un 2023, no digo que fantástico, pero sí muy bueno, sobre todo superando las expectativas para la clase de jugador que se había incorporado en su momento. Además hay que tener en cuenta que está acostumbrado a jugar como lateral por la derecha en una línea de 4 y también como carrilero por el costado diestro en una línea de 5. Es un lateral con características muy pero muy ofensivas y se acoplaría 100% a la idea de Martín de Micheli, si es que este sigue siendo el DT del más grande el año que viene. Es cierto que Defensa y Justicia pediría un dinero considerable por su traspaso, estamos hablando de alrededor de 3 millones de dólares, pero hay que tener en cuenta que el equipo de Varela siempre ha sido flexible a la hora de negociar con River. Por ejemplo, en su momento, el más grande de un día para el otro contrató a Brian Romero a cambio de 3 millones de dólares, pero la forma de pago que River arregló con Defensa fue muy beneficiosa para el equipo de Núñez porque pudo pagar al jugador en 3 años en 6 cuotas cada 6 meses. Y además también hay que destacar que normalmente Defensa y Justicia se nutre, su plantel está integrado por futbolistas de River que van cedidos a préstamo. Eso es otro punto a tener en cuenta para que esta negociación en definitiva pueda llegar a buen puerto. Es cierto, River no va a incorporar a Godoy y a Santana, únicamente incorporaría a uno de los dos, pero es imprescindible, lo vuelvo a repetir otra vez más, que el millonario se refuerce con un lateral derecho en el siguiente mercado de pases. Y vamos ahora con otro jugador de Defensa y Justicia, en este caso no es un defensor, es un delantero y es el hermano de un futbolista que hoy por hoy juega en River. Estamos hablando de Santiago Solari, que es el hermano de Pablo. El actual jugador del Halcón de Varela llegó a principios de este 2023, proveniente del ascenso del fútbol argentino, más precisamente de Gimnasia de Grima de Mendoza, y tiene 25 años. Y es un futbolista que la realidad es que en este 2023 también se ha consagrado, porque venía teniendo una carrera como futbolista verdaderamente poco predominante, es decir, no había hecho ninguna actuación verdaderamente relevante, pero Defensa y Justicia tiene muy buen ojo para elegir a sus respectivos refuerzos y en este año ha sido un jugador muy pero muy interesante. Llegó con Defensa a las semifinales de la Copa Sudamericana, cayó lamentablemente eliminado ante Liga de Quito y Solari también fue quien marcó el gol para el equipo de Varela en las semifinales de la Copa Argentina en el triunfo 1-0 contra San Lorenzo de Almagro. Ahora, lo repito una vez más, el Halcón jugará la gran final contra Estudiantes y el vencedor enfrentará a River en la Supercopa Argentina en el 2024. En el caso de Solari, tiene 25 años, es un par de años más grande que Pablo, que juega en River, y tiene contrato con Defensa y Justicia hasta el 31 de diciembre del 2025. Es cierto que como el conjunto de Florencio Varela lo trajo libre con el pase en su poder sin necesidad de pagar dinero en su momento al conjunto mendocino, la realidad es que no sería mucho el dinero que pretendería el conjunto que hoy jugará la final de la Copa Argentina como para desprenderse de él. Ahora, lo cierto es que River en ese sector tiene muchos jugadores
con proyección a futuro, y es por eso que esto frenaría un poco la negociación. En su momento se habló más que nada de Santiago Solari por el hecho de que Defensa y Justicia querría un par de futbolistas de River, como lo son Marcelo Andrés Herrera, y en ese caso se podría hacer un trueque con Agustín Santana y también Agustín Palavecino. Por eso mismo, al querer Defensa y Justicia 2 jugadores de River, el millonario preguntó por 2 jugadores de defensa, y ahí es cuando sonó el nombre de Solari. ¿Por qué digo que quizás no sea tan importante este futbolista? Porque River tiene delanteros hoy por hoy en el plantel. Justamente el hermano de Solari, Pablo, Colidio, Rondón y Borja son los 4 atacantes que va a tener River para el 2024, y no hay que tapar a Agustín Ruberto, futbolista figura en la sub-17. Por eso mismo, si bien es un jugador que interesa porque preguntaron, la realidad es que no sería de los principales objetivos. Nos vamos ahora para Córdoba porque vamos a estar hablando de 3 futbolistas puntualmente que juegan en Talleres. River en general siempre quiere jugadores de este conjunto cordobés porque el equipo de Córdoba en cuestión ha tenido un muy buen rendimiento a lo largo de las últimas temporadas, por lo que es totalmente lógico. En contraposición, son muy pocos los que terminan llegando. El único fue Enzo Díaz, y fue producto a la gran presión que ejerció el propio jugador para ponerse el manto sagrado, pero la dificultad radica en que Talleres, la dirigencia más que nada, y Andrés Fassi, el presidente de la T, quiere únicamente vender a los futbolistas al fútbol del exterior, algo totalmente lógico porque no quiere reforzar a ningún competidor cercano. De hecho, Talleres fue el subcampeón de la liga profesional y estuvo en los primeros puestos de la tabla anual durante todo este año. Por eso mismo, la idea seguramente sea no reforzar un rival directo. El primero de los 3 jugadores del que vamos a hablar es uno al que ya mencioné en alguna otra lista de posibles refuerzos, y es Rodrigo Garro. Tiene 25 años, aunque cumple 26 el 4 de enero, por lo que si es que llega a ser refuerzo de River, llegaría con esa edad, y en general ha sido un jugador muy pero muy interesante. Un jugador ofensivo con un muy buen mano a mano contra los defensores rivales, y que tiene sobre todo un muy buen remate de media distancia. En los 3 partidos que jugaron River y Talleres en este 2023, los 2 que ganó Talleres, el correspondiente a la Liga Profesional por 2-1 y el de la Copa Argentina por 1-0, esos 3 goles los marcó Rodrigo Garro. Y en general ha sido muy constante en su nivel este año, y eso me parece que es lo que llama mucho la atención en River. Un futbolista que ha tenido rendimientos muy superadores y que ha sido de lo mejor de fútbol argentino. Repito algo parecido en lo que dije de Solari en relación a lo que tiene que ver con las prioridades para traer refuerzos. El lateral derecho tiene que ser indispensable. Ahora, en la posición de Garro, River tiene futbolistas como Barco, como Lanzini, como el Piti Martínez, que se espera que el año que viene tenga continuidad, y obviamente también está, por ejemplo, el Diablito Echeverri, a quien no se debe tapar por ningún tipo de circunstancia. Por eso mismo, si bien Garro es un jugador que interesa porque es un muy buen futbolista, hay que ver en qué condiciones lo traería River. Talleres en su momento le pidió al Flamengo de Brasil, que también se interesó por él, alrededor de 7 millones de dólares, y creo que por esos números es prácticamente imposible que sea la transferencia, por lo que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Es importante saber si el jugador ejercería presión para jugar en la banda o si en definitiva está muy cómodo en Talleres. El siguiente futbolista reúne exactamente las mismas características que Garro. Es el paraguayo Ramón Sosa, jugador de selección. Ha vestido la camiseta del combinado nacional guaraní en los partidos de eliminatoria. De hecho, fue el mejor jugador de la selección de Paraguay en el cotejo que el elenco albirrojo disputó contra la selección argentina en el Monumental por la 3ª fecha de las clasificatorias sudamericanas. Pero su nombre aparece más que nada por el hecho de que River está en la búsqueda, no como refuerzo prioritario, pero sí está viendo alternativas de esta clase de jugadores que se destaquen de mitad de cancha para adelante. Yo creo que también tiene mucho que ver el tema con que el Piti Martínez no sabemos cómo estará el año que viene, y Lanzini ha tenido sus altibajos, porque después está Barco, que en general ha estado bien, que River encima lo terminó comprando. Esos serían los 3 jugadores junto con el Diablito Echeverri que juegan en la misma posición que Ramón Sosa. Es cierto que todos tienen características distintas, pero en definitiva estamos hablando de ser mediocampistas ofensivos de mitad de cancha para adelante que
se reúnen junto con los delanteros y con el resto de los volantes como para generar situaciones de gol. En el caso de Sosa tiene mucho poderío en el mano a mano contra los defensores rivales y su situación es más o menos similar a la de Garro. Es cierto que River no fue a buscar a Sosa en el mercado pasado como sí fue a buscar a Garro, no preguntó por él y por eso mismo habría que ver en definitiva qué es lo que piensa el propio jugador, porque con Garro ya sabemos que el futbolista no ejerció la presión a mitad de este año, por lo que no sabemos qué es lo que va a pasar ahora. En el caso de Sosa no sabemos cuál es su deseo. Talleres lo incorporó proveniente de Gimnasia de La Plata y lo pagó buen dinero, alrededor de 3,5 millones de dólares, por lo que uno se supone que la T querrá en primera instancia recuperar ese dinero invertido y posteriormente también tener una ganancia importante. Además, como dije anteriormente, Fassi, la máxima autoridad, el máximo dirigente del equipo de Córdoba, prefiere venderlo al fútbol del exterior. En su momento, cuando River pidió a Baloyes y también lo había pedido Boca, habían negociado por él, ninguno de los dos se lo terminó quedando y a mitad de este año el jugador colombiano se terminó yendo transferido al Juárez de México, un conjunto menor del país norteamericano, demostrando que claramente Talleres pretende vender a sus futbolistas a equipos extranjeros. No es imposible, no es prioridad para River, pero su nombre empezó a surgir porque claramente el millonario anda en la búsqueda de un futbolista con ciertas cualidades. Y para terminar con los jugadores de Talleres hay que hablar de Rodrigo Villagra. La situación de este jugador en cuestión es un poco más precisa en el sentido de que River, a mi entender, si se dan algunas situaciones, que es muy probable que se den, sí va a tener que poner como prioridad traer un jugador en la posición en la cual juega Villagra, que es la de mediocampista central. River, como ya sabemos, incorporó a Nicolás Fonseca del Montevideo Wanderers en el mercado de mitad de año, pero en definitiva, si Enzo Pérez y Bruno Zuculini se terminan yendo del club porque no renuevan sus contratos post 31 de diciembre, está obligado River a traer otro mediocampista central más. Y en el fútbol argentino está claro que Rodrigo Villagra, con sus 22 años, cumplirá 23 en febrero del año que viene, aparece como una de las opciones más potables. Vuelvo a repetir lo mismo que dije en el caso de Garro y de Sosa. Talleres no vende barato, es un jugador con muchísimo futuro, de hecho es muy probable que ya sea que esté jugando en Talleres o en River entre finales del mes de enero y principios de febrero del año que viene, seguro forme parte del preolímpico que se va a estar disputando en Venezuela. La selección argentina sub-23 estará buscando su pasaje al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Es un mediocampista central con muchísimas condiciones y que es muy parecido a Enzo Pérez. ¿Qué quiero decir con esto? Es un jugador que quizás tiene más marca que juego, pero que el hecho de pasar la pelota hacia adelante no es algo que lo restringe, es decir, no es un mediocampista central horizontal, juega para adelante, es un futbolista vertical que siempre intenta acompañar las jugadas ofensivas, pero que a su vez también tiene una muy buena reubicación a la hora de defender y de cubrir los espacios y hacer los relevos para los otros jugadores que pasan al ataque. Lo que le juega a favor en relación a Enzo Pérez es claramente su juventud y su estado físico. Rodrigo Villagra puede aguantar los 90 minutos en ese nivel constante, mientras que al actual capitán de River le cuesta un poco más. Obviamente cuando lo hacía, no hace mucho, hace 2 años precisamente, era el mejor sin lugar a dudas, pero hoy por hoy está claro que River va a necesitar otra clase de mediocampistas en caso de que Enzo Pérez se vaya, y Rodrigo Villagra es un jugador sensacional con un 2023 muy pero muy importante. Talleres lo incorporó proveniente de Rosario Central y seguramente lo transfiera en alrededor de entre 6 y 7 millones de dólares. Y el volante central va a ser un tema, me atrevería a decir que es el segundo lugar prioritario para reforzar de cara al año que viene, salvo que Enzo Pérez anuncie que se va a quedar, e igual yo estaría preparando aún así un posible refuerzo. Y otro de los nombres que ha surgido, este le gusta mucho a Martín de Michelis, es el de Rodrigo Battaglia, actual mediocampista central que se desempeña en Atlético Mineiro de Brasil, tiene vínculo con el conjunto de Belo Horizonte hasta el 31 de diciembre del 2024, por lo que sí o sí habrá que negociar con el elenco brasileño para adquirir definitivamente su ficha. River y Mineiro han tenido negociaciones en el último tiempo, de hecho en su momento el más grande
le pagó parte de dinero por el pase de Lucas Prato, porque el atacante tenía su ficha dividida entre el San Pablo y este equipo brasileño, y obviamente también vendió y posteriormente compró a Nacho Fernández, por lo que no va a haber problemas en que las negociaciones se lleven a cabo en buen término, más allá de que en general los equipos de Brasil no suelen tener necesidades económicas como para que River pueda comprar a este jugador por poco dinero. Lo que le puede llegar a jugar a favor al equipo de Núñez es que Bataglia tiene ya 32 años. ¿Cuánto dinero podría llegar a pedir Atlético Mineiro para transferirlo? Entre 2 y 3 millones de dólares. No sería una suma verdaderamente tan elevada. Y teniendo en cuenta que podría llegar a ser uno de los pedidos exclusivos de Martín de Michelis, es probable que la dirigencia, en caso de que Bataglia termine siendo el elegido para ocupar el centro del campo de juego del más grande, ponga esa suma para definitivamente incorporarlo. Al igual que en la mayoría de los jugadores que voy a estar mencionando, hay una clave que radica en la presión del jugador y en lo que quiera hacer también el propio futbolista. Atlético Mineiro todavía no ha asegurado su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año que viene, pero si tiene un buen cierre del Brasileirao podría hacerlo sin ningún tipo de problema. Obviamente esto cambiará mucho. Si Mineiro no juega la máxima competición internacional a nivel clubes de Sudamérica en el 2024, River tendrá muchísimas más facilidades para incorporarlo, porque ahí el jugador también va a tener una preferencia en relación a la competición de los certámenes que va a jugar uno y otro equipo. Además, obviamente, River le ofrecería un buen contrato, lo que podría inclinar un poco la balanza. Es un jugador que apareció en estas últimas semanas como posible refuerzo, y en River, claro está, están analizando esta nueva alternativa. Y vamos ahora con un nombre que cuando jugaba acá en el fútbol argentino, más precisamente en Argentinos Juniors, era uno de los futbolistas más codiciados por el resto de los clubes grandes, que es el de Fausto Vera. Sin embargo, su actualidad no es la mejor. El mediocampista central está jugando hoy en el Corinthians de Brasil, club que no disputaría, por lo menos en principio, la Copa Libertadores en el 2024, sino que jugaría, al igual que lo ha hecho en este 2023, la Copa Sudamericana. Y la situación de Vera ha cambiado muchísimo, de pasar de ser uno de los volantes con más futuro y de mejor rendimiento en el fútbol argentino cuando jugaba con la camiseta del bicho de la Paternal, al ser un jugador verdaderamente de recambio, más suplente que titular inclusive, en el conjunto brasileño. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay un tema económico que obviamente no favorece a River. En primera instancia, porque Corinthians, en caso de transferirlo, tiene la idea fija de hacerlo al fútbol europeo. El jugador también tiene intenciones de irse al viejo continente en algún momento, y además hay que tener en cuenta que el elenco paulista lo pagó en su momento alrededor de 8 millones de dólares a Argentinos Juniors, y recuperar esa inversión siempre es importante. Es verdad que el caso de Fausto Vera podría ser algo parecido a lo que pasó con Barco. Se fue muy joven de Argentina. Vera hoy solo tiene 23 años, por lo que River, si pone 8 millones para incorporarlo, podría después, en caso de tener un buen rendimiento, dentro de 2 temporadas venderlo por un número mayor. Pero es un riesgo que hay que correr por un jugador que tiene unas condiciones verdaderamente fantásticas. Vera, en el fútbol argentino, cuando tenía tan solo 19, 20 años, era de lo mejor del fútbol local. Quizás alguno no se acuerde, pero en Argentinos Juniors siempre ha tenido un rendimiento muy pero muy superador. Por eso mismo creo yo que como mediocampista central no hay muchas mejores opciones. Seguramente haya alguna que otra sorpresa que llame más la atención y que también pueda tener un buen rendimiento en River. De hecho, a Nicolás Fonseca no lo conoce prácticamente nadie. Confiamos en la mirada de Enzo Francescoli y sobre todo para incorporarlo. Esperemos que termine rindiendo bien. Pero lo de Vera, a mi entender, sería un pleno entre lo futbolístico, porque no hay manera de que no rinda en River. Después está claro bien la cuestión económica, que como dije, va a jugar, y además también hay un deseo propio del futbolista que seguramente, si llega una oferta del fútbol europeo, más allá de cualquier propuesta que le pueda ofrecer el millonario, es casi con seguridad que el mediocampista elegiría cruzar el océano e irse a algún equipo del viejo continente. Y vamos ahora a hablar de un jugador que no sabía si meterlo o no en esta lista, pero para mí, teniendo en cuenta que a fin de año regresan más de 10 jugadores de sus respectivos préstamos y la mayoría o rescindirán sus contratos con River o volverán a ir cedidos, hay uno que tiene muchísimas chances de continuar en el equipo de Martín de Michelis. Lo que le juega en contra es lo mismo que mencioné en el caso de Garro y de Sosa, la superpoblación que hay en su puesto, pero el nivel que ha tenido Tomás Galván en Colón de Santa Fe es como para que de Michelis evalúe considerablemente
la posibilidad que podría llegar a tener el futbolista de quedarse definitivamente en el más grande. Tomás Galván debutó en el Millonario por allá en el segundo semestre del 2021 y como no iba a tener lugar, en consenso con Marcelo Gallardo, que era el DT por aquel entonces, se decidió que se fuera a préstamo. Su primer año, durante todo el 2022, estuvo en Defensa y Justicia, mientras que en este 2023 ha estado en Colón de Santa Fe. Los jugadores que se van a préstamo surgidos de las divisiones inferiores normalmente se van cedidos con el objetivo de sumar minutos y si tienen un buen rendimiento después vuelven al más grande para formar parte del plantel profesional. Esto lo hicieron y le salió bien a River en los casos sobre todo de Enzo Fernández y de Lucas Beltrán, y también se puede hablar de Héctor David Martínez, más allá de que hoy no esté en su mejor momento futbolístico. En el 2021 sí rindió en la saga central. Por eso mismo el caso de Tomás Galván no digo que sea parecido, pero en definitiva si el jugador se fue a préstamo de Defensa y Justicia durante el 2022, no rindió, motivo por el cual lo lógico es que a principios de este año se volviera cedido. Lo hizo y ahora está en Colón de Santa Fe. Si rinde en Colón como lo ha hecho en esta segunda mitad, donde hemos conocido una faceta goleadora que no se conocía de Tomás Galván con anterioridad, lo lógico es que por lo menos tenga una oportunidad. El 1 de enero del 2024, si es que Colón no hace uso de la opción de compra de $2,5 millones por el 50% del pase, que uno cree que no va a hacer uso porque es un número bastante elevado para el equipo sabalero, Galván debe presentarse en la pretemporada de River. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los futbolistas que vuelven de sus respectivos préstamos, como son los casos de Augusto Batalla, de Alex Vigo, de Nahuel Gallardo, todos aquellos jugadores que en definitiva se van a volver a ir cedidos o River buscará transferirlos definitivamente, el caso de Galván es especial. Y si bien no estoy diciendo que River debe tenerlo sí o sí en cuenta, porque hay muchos jugadores en su posición, Barco, Lanzini, el Piti, el Diablito Echeverri, la realidad es que mínimamente De Michelis debería evaluarlo con la posibilidad de sumarlo al plantel de cara a las competencias que disputará el Millonario en el 2024. Y por último, esto parecería ser reiterativo, pero un nombre que ha vuelto a surgir durante este último mes es el de Nicolás Otamendi. La realidad es que muchos hinchas de River se sintieron defraudados, entre comillas, a mitad de este año, porque cuando Otamendi acababa su contrato con el Benfica el 30 de junio, decidió prolongarlo y no venir a cumplir el sueño personal que según su hermano, el propio jugador tiene, que era ponerse la camiseta del equipo del cual es hincha, que obviamente es River Plate. Sin embargo, la situación en el Benfica ha cambiado muchísimo. El equipo portugués, a diferencia de lo que sucedió en las 2 temporadas anteriores, donde logró meterse entre los 8 mejores de la UEFA Champions League, en esta oportunidad ya quedó eliminado de la Liga de Campeones de la UEFA y está tratando de pelear por ver si puede seguir jugando competencias internacionales en lo que queda de la temporada. Para eso deberá salir tercero en su grupo. Además, hay que tener en cuenta que la Copa América, que se disputará a mediados del año que viene en los Estados Unidos, sería el último torneo oficial de Otamendi con la selección argentina. Un punto a tener en cuenta es que el jugador, más allá de que en el Benfica no esté hoy pasando su mejor momento, en la selección argentina sigue siendo un caudillo importante y es el subcapitán sin lugar a dudas por detrás de Messi. El golazo que le marcó a Brasil en el triunfo del combinado nacional en el Maracaná, rompiendo el invicto histórico de la Canariña por eliminatorias sudamericanas, va a quedar recordado para siempre. Y es un jugador que obviamente River puede intentar persuadirlo por el hecho de su fanatismo por el club. Cada vez que se recuerda, por ejemplo, el 9 de diciembre, fecha en la cual River le ganó a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid la final de la Copa Libertadores, el defensor siempre hace alusión al tema. Y la realidad es que, por ejemplo, cuando festeja su cumpleaños, siempre hay algún distintivo de River, ya sea en su torta o en alguno de los decorados que aparecen por atrás, y el jugador siempre lo muestra en sus redes sociales sin ningún tipo de problema. Está claro que por una cuestión familiar él siempre ha decidido seguir jugando en el fútbol europeo y ha tenido nivel para ello, y es más, no creo que la eliminación del Benfica en la Champions League sea únicamente responsabilidad de Otamendi. Seguro hubo un nivel importante que disminuyó en el elenco portugués, pero como la situación ha cambiado, Otamendi podría finalmente dejar de lado el hecho de seguir jugando en el viejo continente para ponerse la casaca de River. A diferencia de todo lo que mencioné con los refuerzos anteriores, que son posibles jugadores que podrían llegar en enero, lo de Otamendi es para mediados del año que viene, para después de la Copa América. Recién en ese instante, una vez finalice la temporada europea, podría nuevamente darse la chance de que el histórico central de la selección argentina se ponga el manto sagrado.
Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, vuelvo a repetir lo que dije al principio. De estos 10 jugadores es probable que 1 o 2 se conviertan en refuerzos de River, pero el resto obviamente no van a ser jugadores del más grande. Puede ser que se entablen negociaciones por ellos, puede ser que en definitiva River pregunte condiciones y los dirigentes del más grande se reúnan con los directivos de los otros equipos para ver si hay posibilidad o no de traerlos, pero nunca River incorporaría 10 refuerzos en un mismo mercado de pases, es prácticamente imposible y por eso mismo hay que evaluar absolutamente todas las posibilidades. El mercado todavía no comenzó, en Argentina se abre el 25 de enero y cierra el 21 de febrero, una fecha bastante extraña, pero en definitiva River sabe que debe reforzarse lo justo y necesario como para jerarquizar el plantel y que las competencias del año que viene la dispute con jugadores de muchísimo más jerarquía, pero también que los jugadores que vengan no sean tantos como para no tapar a los juveniles que hoy por hoy la están rompiendo en la sub-17. La dirigencia deberá acertar en los refuerzos y De Michelis deberá hacerlos funcionar como corresponde. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.